Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. Advertencia. La hipótesis de que Jesús era hijo de Judas el Galileo, Hechos 5:37, alias Judas de Gamala, o Judas el Gaulanita, el héroe judío de la revolución del censo, no es nueva. Ya resultaba molesta en los primeros siglos del cristianismo, y esto se observa en Lucas, quien al redactar los Hechos los sitúa después de Teudas, otro rebelde que se sublevó entre los años 44 y 47 de nuestra era, mientras que Judas de Gamala lo hizo en el año 6. Y aún sigue molestando, ya que los historiadores racionalistas que quieren hacer de Jesús un mito solar se guardan bien de citarla. Ernest Renan, en su Vida de Jesús, publicada en 1863, hace una vaga alusión a ella, porque ya había tomado partido. Quería un Jesús idílico, y al estilo de Jean-Jacques Rousseau. De hecho, fue Daniel Massé quien, a partir de 1920 y a lo largo de un cuarto de siglo, en 4 obras consagradas a este tema, defendió valientemente la citada teoría. Por desgracia, no pudo fijarse unos límites precisos, y sus imprudentes extrapolaciones han sido utilizadas por sus diversos adversarios. Historiadores católicos y protestantes ignoraron voluntariamente su obra, y Daniel Robs se guarda bien de citarlo entre aquellos que gozaron del favor de sus réplicas. Y todavía hay más. En los mapas geográficos que acompañan a veces los trabajos de los historiadores católicos o protestantes, las diversas localidades situadas a orillas del lago Genesaret aparecen todas ellas mencionadas: Cafarnaún, Tiberiades, Magdala, Tariquía, Hipos, Cursi, Betsaida, todas salvo una, Gamala. A partir de los trabajos de Daniel Massé, la ciudad celota, la ciudad de los puros, el nido de águilas desde donde un día descendió Judas el Gaulanita, el verdadero Nazaret donde nació Jesús Bar Judá. Gamala ha desaparecido de los mapas geográficos. Para situarla, hay que consultar los mapas anteriores. El autor del presente estudio, por consiguiente, no pretende en estas páginas una hipótesis original y nueva, dado que los exegetas austriacos y alemanes de mediados del siglo XIX no la ignoraron. Su único mérito radica en haber descubierto la prueba de dicha identidad de Jesús, llamado de Nazaret, e hijo, en realidad, de Judas el Galileo. Esta prueba es muy sencilla, consiste en un simple silogismo, solo que había que reunir y ordenar sus premisas. Sobre ello versará la presente obra. Todavía queda por precisar un último punto. En el estudio del cristianismo y de sus orígenes podemos considerar 3 corrientes. A. La corriente sobrenaturalista, que agrupa a los fieles de las diversas iglesias que creen en Jesús, Hijo de Dios, muerto, resucitado y que después subió a los cielos. B. La corriente naturalista, que agrupa a los partidarios de un Jesús humano a más no poder, jefe de un movimiento político antirromano, los celotas, o bien un simple místico de un tipo más o menos eseniano. C. La corriente mítica, que agrupa a los partidarios de Jesús totalmente imaginario, cuya leyenda se ha ido elaborando poco a poco, mezclando tradiciones que pertenecen a doctrinas diversas y fundiendo elementos históricos que correspondían a diversos personajes llamados Jesús. Nuestro estudio debe clasificarse, evidentemente, dentro de la segunda categoría, y la principal de nuestras razones es la siguiente. En el Dictionnaire rabbinique de Sanders, París 1859, encontramos al final un estudio biográfico consagrado a aquellos a los que la tradición judía considera los príncipes de la Torá, y sobre el gran Gamaliel, citado en los Hechos, podemos leer: Rabán Gamaliel I, llamado el Anciano, nieto del gran Hiliel, sucedió a su padre, Simeón, en la calidad de Nasí. Fue el primero que adoptó el título de Rabán, título que llevaron después de él sus descendientes y sucesores hasta Gamaliel III, hijo del Rabán Yeshua el Nasí. Sostuvo frecuentes relaciones con los generales y los miembros del gobierno romano. Fue bajo su presidencia cuando Samuel, apodado el Pequeño o el Joven, compuso la fórmula de oración contra los apóstatas y los traidores, fórmula que fue aceptada y conservada en la liturgia. Según diversos cronistas, Rabí Gamaliel murió 18 años antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Con él, nos dice la Mishnah, se han apagado la gloria de la Torá, la pureza y la austeridad de la vida religiosa. En otro lugar, el mismo estudio nos revela que Samuel el Pequeño, o el Joven, llamado así para diferenciarlo del profeta de dicho nombre, murió antes que Gamaliel. Recapitulemos, pues.
Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70. Gamaliel I murió 18 años antes, o sea, en el 52. Samuel el joven murió antes que Gamaliel I, o sea que todo lo más tarde, en el 51. Fue él quien compuso la fórmula de la oración contra los apóstatas y los traidores, es decir, que todo lo más tarde tendría que haber sido en el 50. ¿Quiénes eran esos apóstatas? Evidentemente, aquellos que habían apostatado de la ley de Moisés y abandonado las prácticas religiosas judías. En una palabra, aquellos a quienes se les conocía desde el año 40 en Antioquía como cristianos. Nos parece muy extraño que el Sanedrín esperara 10 años, hasta el año 50, para aplicar sanciones litúrgicas contra estos apóstatas. Por lo tanto, habría que situar dicha medida entre los años 40 y 50. Pues bien, si entre los años 40 y 50 el judaísmo sancionaba a los discípulos de un cierto Jesús que habría sido crucificado en el año 34, o sea, pocos años antes de dichas sanciones, sería muy difícil admitir que el tal Jesús no hubiera existido. En fin, consideramos inútil subrayar el hecho de que el rigor de su vida religiosa excluye de antemano la veracidad del pseudoevangelio llamado de Gamaliel y la posibilidad de que el nieto del gran Hillel acabara por convertirse al cristianismo. Introducción. El silencio es el arma más poderosa del mal. Maurice Maigret, Leçons de Toulouse. Fecha: 21 de octubre de 1307. Una ventana ojival, estrecha y alta, apenas permite la entrada de la luz del día. Nos hallamos en una amplia sala abovedada del viejo Louvre de Felipe Augusto, que el humo de las antorchas murales oscurece todavía un poco más. Tras una mesa de tosca madera, unos hombres, vestidos con pesados ropajes, con los rostros tensos y crispados por el odio, los legalistas de Felipe IV el Hermoso, escuchan la voz baja y triste que se eleva desde un bulto de ropas mugrientas y manchadas de sangre, desplomado delante de ellos. Detrás, unos carceleros revestidos de cuero y mallas, con rostro impasible, curtido por las campañas. El hombre que habla es un templario. Se llama Godofredo de Charnay y fue comendador de Normandía. Hoy, después de haber sido trabajado duramente durante varios días por los verdugos del palacio, cuenta las circunstancias de su admisión en la Orden del Temple, y toda su juventud, apasionada por las hazañas guerreras a caballo y por las carreras marítimas bajo el espléndido sol mediterráneo, acude a su memoria. Sin duda, y a pesar del atroz sufrimiento que le causa sus piernas, que los verdugos han ido untando lentamente durante horas con aceite hirviendo, ha negado tenazmente su homosexualidad, una de las primeras acusaciones que se le hacían. Sin duda, ha afirmado que ignoraba todo cuanto se le decía sobre la supuesta adoración ritual de un gato negro, o sobre una misteriosa cabeza en un relicario de plata. Pero en cuanto a renegar de la divinidad de Jesús, ha confesado, es más, incluso ha proporcionado detalles. Después de haberme recibido e impuesto el manto, me trajeron una cruz en la que había una imagen de Jesucristo. El hermano Amaury me dijo que no creyera en aquel cuya imagen estaba representada allí, ya que era un falso profeta, no era Dios. El comendador que imponía semejante juración al joven Godofredo de Charnay, futuro comendador de Normandía, se llamaba Amaury de Rocher y era el amigo favorito de San Luis. Esta confesión de Godofredo de Charnay confirmaba la de otro caballero templario. A este otro, el comendador que acababa de proceder a su recepción le había asegurado, al verle retroceder horrorizado: «No temas nada, hijo. Este no es el Señor. No es Dios. Es un falso profeta». Muchas otras confesiones parecidas completaron el expediente. En una de las obras más completas que se hayan consagrado a este proceso, M. Lavocat resume las preguntas formuladas a los templarios por los inquisidores, tal como aparecen en el propio expediente. Uno se encontraba frente a conclusiones de inculpación y de información ya establecidas, sistema demasiado cómodo, elaboradas por unos juristas versados en las ciencias de las herejías infligidas a la Iglesia. Los prelados, instructores, estaban encargados de investigar si los templarios eran gnósticos o docetas, o, lo que era peor, maniqueos, de los que dividían a Cristo en un Cristo superior y un Cristo inferior, terrestre, pasible, partidista, vivo y cautivo en la materia, cuya organización él constituía. Formarían parte de aquellas antiguas sectas llamadas libertinas de los gnósticos, carpocratianos, nicolaístas y maniqueos.
¿Habrían abrazado la religión de Mahoma como pretendían las crónicas de Saint-Denis? Quedaba todavía un punto por examinar, pero difícil de conciliar con los otros. Los hermanos del templo consideraban a Jesús como un falso profeta, como un criminal de derecho común, que habría sido condenado y ejecutado por sus crímenes. De confirmarse esta última hipótesis, los templarios se habrían sumado al número de los asesinos de Jesús, a quien crucificaban por segunda vez, como lo había escrito Felipe el Hermoso. En estas últimas preguntas, los inquisidores demostraban estar perfectamente informados. 100 años antes, los interrogatorios a los perfectos cátaros les habían revelado un secreto que siempre, hasta entonces, habían ignorado, puesto que era el secreto de la Iglesia, únicamente conocido por sus más altos dignatarios, la revelación del verdadero rostro de Jesús en la historia. Ese rostro había sido registrado en los archivos del Imperio Romano, y después de Constantino los habían expurgado. El judaísmo los había conocido, y en la tormenta de las persecuciones que se habían abatido desde hacía 1300 años sobre los infortunados judíos, se había conseguido confiscar, destruir o modificar los escritos comprometedores. Lo habían conocido los cátaros, y se había destruido esta herejía, así como sus documentos manuscritos. Lo habían revelado los templarios, y ahora de lo que se trataba era de destruir a estos. Ahí estaban las confesiones formales de numerosos hermanos de la orden que lo sabían, y esos besos impúdicos que se daban, uno entre los dos hombros y el otro en el hueco de los riñones, ¿no estaban acaso destinados a atraer la atención hacia uno de los secretos del Zohar, hacia un procedimiento de acción que los cabalistas judíos denominan el misterio de la balanza, que pone en acción a Jokmah, la sabiduría, y a Binah, la inteligencia, los dos hombros del antiguo día en el mundo de Yesod, la base de sus riñones? Así pues, en una época en que los documentos de archivo no permiten situar con exactitud, pero que creemos que se aproxima a la segunda mitad del siglo XIII, la Orden del Temple, primitivamente conocida como la milicia de los pobres soldados de Cristo del Templo de Salomón, sufrió una importante y grave mutilación espiritual en numerosas encomiendas de la Orden, a raíz, sin duda, del descubrimiento de unos manuscritos efectuados por ellos en pueblos de Tierra Santa, o por medio de misteriosas conversaciones mantenidas con sabios árabes, con cabalistas judíos o con perfectos cátaros, unos maestres secretos aparecidos un buen día de forma harto misteriosa. Demostraron que el verdadero rostro del Jesús de la historia había resultado ser muy diferente de la leyenda. Gracias a un hecho tribal, poseemos la prueba de la existencia de esos maestres secretos que suplantaban a los maestres oficiales. ¿Quién había ordenado a Jacques de Molay, gran maestre oficial, que no sabía ni leer ni escribir, recoger todos los archivos de la orden, y especialmente las reglas de las encomiendas, poco antes de la redada general organizada por Felipe el Hermoso? ¿Quién es ese maestre Roncelín, en realidad llamado Roncelín de Fos, a quien algunos templarios atribuyeron la introducción de aquella terrible práctica de renuncia a Jesús? En la lista de los maestres de la Orden del Temple no figura, o al menos en la lista de los maestres oficiales. Lo volveremos a encontrar más adelante. Es pues probable que ciertos altos dignatarios de la orden, menos ignorantes que la gran mayoría de los demás, hubiera tenido conocimiento de documentos ignorados en Europa referentes a los verdaderos orígenes del cristianismo, documentos que la Iglesia se apresuró a hacer desaparecer de inmediato. Fue por ello por lo que poco a poco, a semejanza de Federico de Hohenstaufen, emperador de Alemania y rey de las dos Sicilias, y el soberano más letrado de su época, la Orden del Temple fue rechazando el dogma de la divinidad de Jesús y volvió al Dios único, común al judaísmo y al islam. Y fue así como, en el propio seno de la orden oficial, se constituyó una verdadera sociedad secreta interior, con sus jefes ocultos, sus enseñanzas esotéricas y sus objetivos confidenciales, y todo ello de forma bastante fácil, ya que en el año de 1193 la orden no tenía más que 900 caballeros. A partir de entonces, en las ceremonias capitulares de recepción, aquellos que, como ingenuos neófitos, rehusaron despreciar la cruz, creyeron que se trataba de una sencilla prueba sobre la solidez de su fe, fueron enviados a los campos de batalla de ultramar, para mantener allí el buen nombre de la orden y cubrirse de gloria. En cambio, aquellos otros que, sin decir palabra, dóciles ante la orden de los comendadores, aceptaron pisar una cruz de madera o la de un viejo manto de la orden tendido en el suelo, esos permanecieron en Europa como reserva para los misteriosos y lejanos objetivos del poder templario. Y efectivamente, en aquella época no podía haber prueba más definitiva que esa.
Se trataba de hacer del mundo entero una tierra santa, pero para ello, primero había que apoderarse del mundo, y eso a una minoría valiente, organizada y rica, muy vagamente consciente de la grandiosa finalidad de sus hazañas, pero sabiamente dirigida por un grupo de iniciados, y que supiera guardar el secreto u obedecer ciegamente le era perfectamente posible. Pero llegó un día en que la cosa salió a la luz, en que los transfugas, orgullosos, decepcionados o amargados, hablaron. El rey de Francia olfateó la ganancia y supo hacer cómplice al Papa, quien ya era su deudor desde el acuerdo nocturno del bosque de Saint-Gens de Angély. El tesoro real y el dogma romano tenía el jaque mate en sus manos. Entonces, los siervos de la justicia engrasaron la madera de los potros, y los verdugos pusieron al rojo candente sus tenazas ardientes, y cuando se hubieron apoderado de todo el dinero del temple y hubieron confiscado los feudos y las encomiendas, se encendieron las piras. Su humo negro, graso y maloliente, que entenebrecía albas y crepúsculos, desterró durante 600 años la esperanza de una unidad europea y de una religión universal que uniera a todos los hombres. Pero ese humo, ante todo, iba a ahogar la verdad sobre la mayor impostura de la historia. Por eso, para apartar su sombra maléfica, es por lo que han sido escritas estas páginas, aunque después de muchas otras, ya que mucho antes de los templarios, los cátaros habían conocido y propagado esta verdad, y fue para tapar sus voces por lo que hicieron aniquilar la civilización occitana, como vamos a demostrar a continuación.